con el tema 11, que es la segunda parte de la dinámica, ¿de acuerdo? Se llama Fuerzas y Movimientos en vuestro libro de libro de texto. Bien, bueno, los contenidos que vamos a ver unos conceptos nuevos, ¿de acuerdo? Que son los sistemas de referencia inerciales y no inerciales, porque yo hasta ahora, siempre que os he hablado de los sistemas de referencia, nunca he diferenciado qué tipo de sistemas son. Bueno, pues ahora aquí ya vamos a diferenciar dos tipos de sistemas de referencia y los problemas los vamos a resolver cogiendo uno u otro dependiendo de la situación, el que siempre nos sea más sencillo, ¿vale? Y luego hay otro concepto nuevo que es el de momento lineal o cantidad de movimiento. Este concepto no lo habíais visto nunca y lo vamos a utilizar para obtener las leyes de Newton, ¿vale? Es un concepto que introdujo Newton, el de la cantidad de movimiento, y que es fundamental para poder entender las leyes de Newton desde un punto de vista un poquito más profundo. Luego vamos a ver las leyes de la dinámica, ya sabéis cuáles son, estas os suenan del curso pasado, de cuarto. Sin embargo, entre la segunda ley de Newton y la tercera vamos a ver el principio de conservación del momento lineal, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero aquí en esta pequeña introducción lo que es el momento lineal y hay un principio físico muy importante de una aplicabilidad inmensa que es el principio de conservación del momento lineal. Y lo metemos ahí, ya veréis por qué. Y finalmente vamos a ver la tercera ley de Newton, que es la ley de acción-reacción, ya sabéis, y la vamos a ver con unos cuantos ejemplos, como las anteriores también. ¿De acuerdo? Bien, vais a ver que este año vamos a profundizar bastante en todos estos contenidos. Bien, y luego una segunda parte en la cual vamos a estudiar las fuerzas de interacción, fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la tensión y la ley de Hooke. Pero antes he introducido aquí, delante de este punto 2, la fuerza peso, que no la puedo meter aquí ya que la fuerza peso no es una fuerza de contacto, pero sí que os voy a comentar unas cuantas cosillas que creo que son muy importantes. Y finalmente vamos a ver la dinámica del movimiento circular uniforme, que esto es completamente nuevo para vosotros, os sonará eso de la fuerza centrípeta y tal, bueno, tiene que ver con todo eso. En el libro tenéis un cuarto punto que habla sobre el momento angular y la dinámica de rotación, que este año lo vamos a omitir y lo veréis los que tengáis física en segundo de bachillerato. Bueno, vamos a empezar con lo que es el momento lineal. Bueno, esta magnitud física, que es nueva para vosotros, la introdujo Newton y se define como el producto de la masa de un objeto o de una partícula por su velocidad. Y fijaos que es un vector, puesto que, aunque la masa no es una magnitud vectorial, la velocidad sí. Y por tanto, el momento lineal es un vector. Y se denota con la letra P. Bueno, siempre que tengamos en naranja, significa que es una magnitud vectorial. Luego, el momento lineal o cantidad de movimiento es lo mismo, se puede decir de esas dos formas. El momento lineal de una partícula es igual a su masa, la masa de esa partícula, por su velocidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante este concepto? Pues porque muchas veces solamente dando la velocidad de una partícula no tenemos mucha información. Por ejemplo, no es lo mismo que un camión de 30.000 kilos vaya a una velocidad de 120 kilómetros por hora que sea un mosquito que tiene una masa de 10 elevado a menos 3 kilogramos. Por tanto, con esta magnitud vamos a obtener mucha más información sobre el movimiento, sobre las situaciones en particular. Bueno, este sería el módulo de ese vector, ¿vale? Sería la magnitud, como es una magnitud vectorial, te da un módulo, y la dirección y el sentido de esta magnitud, momento lineal, depende de la velocidad. Luego va a ser la dirección y sentido del vector velocidad. Bueno, ahí lo tenéis. Si este es el vector velocidad correspondiente a esta magnitud, ¿de acuerdo? A este momento lineal, tendremos que simplemente multiplicaríamos la masa, que es una constante, la masa vamos a suponer durante todo este curso, solamente los que estudiéis ya carreras relacionadas con la física vais a ver problemas en los que en el momento lineal la masa cambia, en todos nuestros problemas la masa va a ser una constante, entonces lo que hacemos es simplemente multiplicar la masa por el vector velocidad, aquí lo tenéis, ¿veis? Este sería el vector velocidad. Y por tanto, multiplicando cada una de las componentes por m, podríamos escribir el momento lineal de esta manera.
Bueno, vamos a ver esto de los sistemas de referencia. Ya os he comentado que hasta entonces no habíamos distinguido ningún tipo de sistema de referencia. Pues existen dos fundamentalmente en física, que son los primeros son los sistemas de referencia inerciales. Bueno, en los sistemas de referencia inerciales, el origen, es decir, el observador, desde donde estamos observando el fenómeno físico, se encuentra en reposo o en un estado de movimiento rectilíneo uniforme, que ya os dije el otro día que esto es equivalente. Son dos estados que son equivalentes en física, el de reposo o MRU. Bien, entonces en estos sistemas son aplicables todas las leyes de Newton. La primera, que de hecho la primera tiene mucho que ver con esta propia definición de sistema de referencia inicial, y la segunda y la tercera. Bien, entonces, en los sistemas de referencia inerciales, las aceleraciones son producidas por fuerzas debidas a la interacción entre cuerpos. Ahora vais a ver ejemplos y lo vais a entender. Y luego el otro tipo de sistemas de referencias no inerciales, en estos el origen, es decir, el observador, lleva una determinada aceleración. Y aquí no son aplicables las leyes de Newton. Y lo que hacemos nosotros es inventarnos unas fuerzas, que es lo que llamamos fuerzas inerciales. Bueno, vamos a ver un ejemplo para entender un poco esto. Mirad. Bueno, aquí está un poco resumido lo que son los no inerciales, que son los que son un poco más confusos, aunque luego a vosotros sí que es verdad que os gusta más utilizarlos. Yo voy a resolver todos los problemas utilizando sistemas de referencia inerciales. Bueno, y veréis que es muy sencillo, ¿eh? Bueno, mirad, lo que hacemos en los sistemas de referencia no inerciales es utilizar un artificio matemático, un truquillo, que es meter unas fuerzas que realmente no existen. Esto, fijaos, es el típico caso. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay que aplicar un principio que se llama el principio d'Alembert, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un caso muy concreto, que es el de cuando vamos viajando en un autobús. Nosotros estamos en un autobús parados, el autobús está parado, nosotros estamos dentro del autobús de pie o sentados, da igual, o sea que de pie se nota más el efecto. Y de repente, pues el autobús arranca. Entonces, desde un sistema de referencia inercial, desde fuera, ¿de acuerdo? Desde fuera, ¿qué es lo que ocurre? Pues que realmente no existe ninguna fuerza. Nadie hace que la persona se vaya hacia atrás. No existe una fuerza que empuje a la persona hacia atrás. Sin embargo, ese es el efecto que parece. ¿eh? Entonces, es lo que llamamos comúnmente inercia. Es la inercia lo que hace que nosotros nos tendamos a quedar en nuestra posición de reposo. Eso es realmente la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que veríamos nosotros desde fuera. Sin embargo, si estamos dentro, lo que nosotros observamos, si nosotros somos el propio viajero que va en el autobús, lo que nosotros observamos es que aparece una aceleración en nosotros hacia atrás, como si fuese una fuerza que nos empuja, ¿de acuerdo? Esta fuerza es la que nosotros llamamos fuerza inercial y que será igual a la masa, nuestra masa por la aceleración. Y pongo el signo negativo porque la aceleración que aparece va en contra del movimiento. Si el autobús arranca hacia la derecha, la aceleración, esa fuerza inercial supuesta que aparece, va hacia la izquierda y por tanto esa aceleración aparece hacia la izquierda. ¿Vale? No sé si entendéis la diferencia. Si lo vemos desde fuera, nosotros vemos como si la persona se quedase en su sitio simplemente, ¿vale? A pesar de que el autobús arranca, nosotros tendemos a quedarnos en nuestro sitio. Sin embargo, si estamos dentro, viajando dentro del autobús, lo que observamos es una fuerza inercial, una fuerza que no existe como tal, que nos empuja y por tanto aparece una aceleración hacia atrás. Este es el concepto básico, es que aquí aparecería una aceleración hacia atrás y aquí nosotros pues no observamos una aceleración, no hay nada. Otra forma de verlo también es si el autobús se va moviendo con velocidad constante y de repente pega un frenazo. Cuando pega un frenazo, nosotros desde fuera lo único que vemos es que todo el autobús
el autobús frena, pero todos los viajeros que van dentro siguen con velocidad constante. No empiezan a acelerar, sino que van con esa velocidad constante. Sin embargo, nosotros desde dentro del autobús, desde un sistema, desde fuera del autobús, desde dentro del autobús, con un sistema de referencia no inercial, lo que vemos es como si en cuanto frena el autobús, nosotros acelerásemos hacia adelante. Bien, hay otros casos muy claros, como el de un ascensor, en el que nosotros, pues cuando acelera el ascensor subiendo, notamos pues como si presionásemos el suelo del ascensor, ¿vale? Ahí os pongo unos ejemplos y echarle un vistacillo y os pondré hay un ejercicio en las hojas en la que nos piden calcular la masa que va a marcar una báscula dentro de un ascensor en tres situaciones distintas. Cuando va subiendo, cuando está en reposo y cuando va bajando con aceleraciones determinadas el ascensor. ¿Vale? Intentar hacerlo. Bueno, ya os lo mandaré. Y tiene que ver mucho con esto. Aquí tenéis la forma de resolverlo. Aquí el truco está en que la fuerza normal, que bueno, ya vamos a estudiar más adelante, es la fuerza que va a marcar la báscula. Y al tomar una curva, pues bueno, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Imaginaos que vais en una plataforma moviéndoos con un movimiento rectilíneo uniforme y de repente ese movimiento rectilíneo se transforma en curvilíneo, entra en una curva. Entonces podríamos analizar el movimiento de un objeto que va en esa plataforma desde un sistema de referencia inercial y desde un sistema de referencia no inercial. Si fuese un sistema de referencia inercial desde fuera de la plataforma, a nosotros nos daría la sensación de que simplemente lo que hace la pelota es, o la pelota o el objeto es seguir su trayectoria, seguiría su trayectoria recta cuando la plataforma empieza a girar. Y desde dentro nos parecería que ese objeto, en cuanto empieza a girar la plataforma, aparece una aceleración que la impulsa fuera de la plataforma y se saldría. Bueno, vamos a ver ya las leyes de Newton. La primera ley de Newton o ley de o principio de inercia tiene mucho que ver con esto que acabamos de ver. Ya Galileo tuvo en cuenta estas primeras apreciaciones, ¿vale? Y dice, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, este permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Con velocidad constante. Bien, si un autobús lleno de viajeros va con velocidad constante, mientras que no actúe ninguna fuerza sobre ese autobús va a seguir con esa velocidad. ¿De acuerdo? Es una cosa bastante simple, pero es un principio muy, muy, muy importante en física. Bueno, la segunda ley de Newton la vamos a enunciar de una forma diferente a como lo hiciste el año pasado, porque ya que hemos introducido el concepto de cantidad de movimiento, lo que vamos a hacer es enunciarla en función de ese concepto nuevo, de esa magnitud física nueva, que es el de momento lineal o cantidad de movimiento. Bueno, la fuerza resultante aplicada a un objeto es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo al producto de la masa por la aceleración. Esta segunda parte es la que vosotros de la forma en la que vosotros la enunciabais el año pasado. Fijaos, vamos a ver qué significa esto. Cuando yo pongo aquí derivada, puedo poner un incremento, una variación, ¿vale? Entonces, fijaos, la fuerza resultante aplicada a un objeto es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Como la cantidad de movimiento o el momento lineal es m por v, si yo derivo o varío la cantidad de movimiento de este momento lineal, me queda la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es la aceleración. La masa sale fuera de la derivada, es decir, no se deriva porque es una constante. Entonces sale fuera de la derivada, derivamos la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. Fijaos que os queda que F igual a m por a. Esta fue la deducción que hizo Newton de su segunda ley. Así es como obtuvo su segunda ley, a partir del concepto de cantidad de movimiento. Bueno, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí os apunto como la masa sale fuera y al final lo que nos queda es la famosa segunda ley de Newton que vamos a aplicar en todos los problemas prácticamente. Bien,
A partir de esta segunda ley de Newton se puede deducir el principio de inercia. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si la fuerza resultante sobre un cuerpo es nula, la aceleración es nula y por tanto, si un movimiento tiene aceleración cero, su velocidad es constante. ¿De acuerdo? Es decir, si la suma de las fuerzas es cero, la variación de la cantidad de movimiento es cero y por tanto el momento lineal es constante y la velocidad también. Bueno, es una forma de deducir el principio de inercia a partir de la segunda ley de Newton. Aquí tenéis un ejemplito, ¿vale? Os lo voy a dejar ahí, de la cantidad de movimiento. Dice un coche de 900 kilos de masa parte del reposo y consigue una velocidad de 72 km por hora en 6 segundos. Calcular la fuerza que se aplica al motor tal. Bueno, aquí lo haríais normalmente calculando la aceleración con este dato, con la velocidad y con el tiempo, y multiplicándolo por la masa tendríais la fuerza. Sin embargo, veis cómo también se puede calcular calculando la variación de la cantidad de movimiento. Calculamos esa variación de la cantidad de movimiento y a partir de ahí, dividiendo entre el tiempo, nos da lo mismo, ¿vale? Es para que veáis que se obtiene la segunda ley de Newton, que ya conocíais, a partir de la variación de la cantidad de movimiento. Esa es la forma correcta de obtenerla, ¿vale? Muy bien. Bueno, y este principio que os comentaba antes de la tercera ley de Newton es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Este principio es un principio que se aplica a un montonazo de sucesos físicos, más que incluso los principios de conservación de la energía que tan importantes son. Y, por ejemplo, algunos de los conceptos de los sucesos importantes son, por ejemplo, el movimiento de los cohetes, que es muy importante. Para poder mandar un cohete a la Luna hemos tenido que aplicar este principio, el principio de conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal. Mirad, de la propia definición de fuerza, que le acabamos de dar para la obtención de la segunda ley de Newton, se deduce que si las fuerzas resultantes, las fuerzas exteriores son cero, son nulas, se mantiene constante la cantidad de movimiento. Es tan sencillo como esto. El concepto de este principio es tan sencillo como eso. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza externa, su momento lineal permanecerá constante. Esto que parece una chorrada y tan sencillo, nos permite resolver infinidad de problemas en física. Ahí tendríais la notación matemática de este concepto. Mirad, sería la cantidad de movimiento de una partícula antes de un suceso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la misma partícula después del suceso, ¿vale? Este es el típico problema de, por ejemplo, dos bolas que van a chocar. La cantidad de movimiento antes del suceso sería la masa por la velocidad de una bola más la masa por la velocidad de otra bola antes del choque, igual a la masa por la velocidad de una bola más la masa por la velocidad de la otra bola después del choque. Esa es la aplicación más típica que vamos a ver de este principio físico. El siguiente principio, aquí tenéis un ejemplito, ¿vale? Bueno, de hecho tenéis dos ejemplos, os los dejo ahí para que los hagáis, están resueltos. Bueno, la tercera ley de Newton, ya la conocéis, es la ley de acción y reacción. Bueno, esta tercera ley dice que si tenemos un sistema formado por dos cuerpos que interaccionan entre sí, pero aislados de cualquier otra fuerza exterior, la cantidad de movimiento total de dicho sistema permanece constante. Fijaos que volvemos a acudir al concepto de cantidad de movimiento para enunciar la tercera ley de Newton. Es decir, la cantidad de movimiento total de los dos cuerpos, imaginaos dos cuerpos que van a interaccionar, se van a tocar, pues dice esta ley que la cantidad de movimiento total, la suma de las dos cantidades, tiene que ser constante, tiene que ser cero, ¿vale? Y fijaos, si dividimos estas dos variaciones de la cantidad de movimiento por delta de t, por el tiempo transcurrido en ese suceso, fijaos lo que ocurre. Obtenemos esta variación de p con respecto al tiempo y esta variación de p con respecto al tiempo son, como hemos visto antes en la segunda ley, f sub 1 y f sub 2. Como permanecen constantes igual a 0, nos queda que la fuerza que actúa que un cuerpo ejerce sobre otro tiene que ser igual a la fuerza que el primero ha ejercido sobre el segundo, pero exactamente igual en módulo, pero con dirección, perdón, pero con sentido contrario, ¿vale? Eso es lo que dice
fundamentalmente el tercer principio, la tercera ley de Newton. Si un cuerpo, uno, ejerce una fuerza que llamamos F1 sobre otro cuerpo, que llamamos 2, este ejercerá sobre uno una fuerza F2 igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario. Esta fórmula de aquí ya la conocíais, es la ley de Newton, ¿vale? Bueno, es fundamental entender bien esta ley y tener muy en cuenta que se necesitan tener dos cuerpos para que esta ley tenga aplicabilidad. Bueno, pues aquí hasta aquí la primera parte de esta explicación para que no se haga muy largo los vídeos y os voy a ir mandando todo este PowerPoint en 2 o 3 vídeos para que los vayáis viendo.